¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discoverify. Yo soy Alejandro Ribó y hoy estamos con Juan González. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Juan es periodista de formación y es un experto en SEO. Ya había un poco de run run, gente pidiendo a gritos, oye, se traen a muchos emprendedores, muchos e-commerce super cool, gente que lo ha petado, que viene a contar su historia, pero se habla mucho de paid, se habla mucho de un montón de canales y el SEO es el olvidado, ¿no? ¿Dónde está el SEO, no? ¿Dónde está el SEO, no? Explícanos, Juan, tú que eres consultor, ¿no? Y que tienes una agencia, YouSeo. Explícanos rápidamente, ahora para empezar, quién es Juan González, ¿no? Y qué es YouSeo. Pues nada, bien, como has dicho, soy consultor, periodista de formación. En una vida anterior me dedicaba estudié periodismo y me dediqué al audiovisual por un tiempo, ¿vale? Pero bueno, con la anterior gran crisis me cambié a este tipo de trabajo que la verdad que al final pues ha sido en el que realmente he encajado y el que más me gusta y más me apasiona y tal. Yo empecé como freelancer, más o menos por el 2013, yo creo que empecé a hacer los primeros trabajos para clientes, ¿vale? Que empecé, pues como suele empezar todo el mundo cuando no tiene clientes previos, ¿no? Empezar por amigos de amigos, o así, ¿no? O sea, tú sabes hacer esto, oye, pues me lo harías a mí y tal. Y eso, pues hombre, no estaba mal, lo que pasa que, claro, no era escalable, ¿no? Yo no podía predecir con qué frecuencia me iban a llegar clientes e incluso, pues oye, si de repente me quedaba sin clientes, ¿qué hacía, no? Así que por donde empecé fue me di cuenta que existían los portales de freelancers, ¿cómo se llama ahora? Upwork, que en su momento era Odesk, Sí, sí, sí. y un equivalente español que era Nubelo, que luego lo acabo comprando, me parece que freelancer.com. Sí, sí, sí. Pues me abrí perfil en esos dos y nada, empecé, ahí estás atento a lo que sale, estabas atento a lo que pedían y me presentaba prácticamente a todo, ¿no? O sea, cosas de SEO y de no SEO, me presentaba ahí prácticamente todo para empezar a ir haciendo una reputación, porque claro, te empezaban puntuando, ya tenías experiencia y así ganabas otros clientes. Entonces ahí sí, ya empezó a ser una cosa un poquito más escalable, que ya me iba llegando trabajo con una frecuencia un poco más predecible y más, bueno, pues mejor para ir sosteniéndose e ir haciendo una carrera, pero quería un poquito más y me daba cuenta que yo, a ver, hacía una cosa, o mejor dicho, no hacía una cosa que yo le decía a mis clientes que hicieran. Es decir, yo no estaba creando contenido, yo no tenía una presencia en la web. Y entonces dije, esto no puede ser, o sea, tengo que aplicarme el cuento a mí mismo. Y fue cuando abrí mi blog y empecé a ser activo en Twitter y tal, que eso sería pues por el 2016. Y eso la verdad que sí que fue un antes y un después. Ahí la verdad es que me fue muy bien. Creo que igual el momento fue bastante bueno porque digamos que el boom de los blogs en marketing digital y eso yo creo que había sido anterior y ya por entonces estaba la gente dejando de publicar y empezando a decir, pues no, ahora hay que ir a YouTube, ahora hay que ir a Instagram. Y entonces mi blog yo creo que ahí encontró una oportunidad abierta para destacar. Y además de que desde el principio dije, voy a hacer contenido muy, muy específico, muy avanzado, distinto a lo que se estaba haciendo, ¿vale? Igual había equivalentes en inglés, pero en español a lo mejor no había tantos, ¿vale? Y nada, eso es la verdad es que me fue bastante bien y gracias a eso sí que me empezaron a llegar clientes ya, no es que fuera de forma predecible, era ya impredecible, pero por el otro lado, o sea, me venían demasiados realmente No y, das y- y abasto, tuve ¿eh? que, tuve que empezar a hacer equipos, claro. Hombre, siempre hay cosas que no coges porque no llegas, pero en un momento dado decía, jo, me da rabia que estoy dejando de coger trabajo que podría coger. Y entonces, pues nada, empecé a buscar quién podía trabajar conmigo y tal, y ese fue el principio de Useo Agencia. Hoy en día, pues ya somos un equipo un poquito más grande, seguimos siendo pequeños para lo que es una agencia, ¿vale? Somos seis. 5 personas, ¿no? He visto en LinkedIn. Tengo 5 personas trabajando conmigo, sí, Muy y bien. conmigo seríamos 6. Contigo 6. Comentábamos, ¿no? Hoy vamos a hablar mucho de SEO, pero antes, ¿tú dónde vives, Juan? Yo vivo en un pueblo pequeño que se llama Nuevo Baztán, que está a 45 kilómetros de Madrid, ¿vale? O sea, yo vivo Comunidad en de el Madrid. campo, es Comunidad de Madrid, yo vivo en el campo realmente, lo que pasa que estoy a una distancia que está bien de Madrid, Cercana, que sí. es, bueno, yo he nacido en Madrid, me he criado en Madrid y tal, y bueno, lo que he hecho ha sido venirme al campo.
En esto fui un poquito un precursor porque yo esto lo hice bastantes años antes de la pandemia, lo hice en el 2014, me mudé aquí, pero con la pandemia empezaba mucha gente en plan, ¡hola! No, Bastán, qué bien está esto, qué cerca, está viniendo Ya, mucha gente ahora de Madrid, ¿no? ya cuesta Sí. aparcar y todo, ¿no? En tu pueblo. No tanto porque aquí hay mucho espacio, pero bueno, que sí, sí, se ha notado el cambio, sí. Y si tuvieras que decir un superpoder, ¿no? ¿Cuál crees que tienes? Pues yo creo que es el hecho de que, a ver, yo leo muy rápido y no solo que leo muy rápido, sino que retengo bastante rápido, afortunadamente. O sea, yo casi te puedo decir que si la cosa me interesa y lo estoy leyendo con atención, yo una cosa que he leído una vez ya prácticamente me acuerdo siempre, ¿vale? O sea, creo Joder. que tengo una memoria ahí como muy fotográfica, se me queda prácticamente todo y eso me ha ayudado mucho. O sea, Esto es o un sea que si tuve... superpoder de verdad y no los que algunos dicen en el podcast para salir del paso con la pregunta comprometida que les hago. ¿Te hubiera dado para periodista o también para abogado, ¿no? Y aprenderse Por ahí todas las ejemplo, leyes. Por ejemplo, efectivamente, eso es muy típico, que a lo mejor me leo la documentación de Google para cierta cosa, me la leo así como muy rápido y me quedo ¿sabes? Con lo que tiene que haber, o incluso pues cuando lees patentes, ¿vale? O papers así ya más tipo de trabajos de investigación y tal que publican a lo mejor los de Google o tal, pues la verdad es que ahí me ayuda mucho, ¿vale? Leo rápidamente. ¿Tienes técnicas de leer más deprisa o se lee como nos han enseñado en el colegio, línea por línea? Yo creo que es costumbre porque empecé a leer muy pronto y leía mucho, ¿vale? Fui un chaval que leía muy pronto y leía como libros muy por encima de lo normal para mi edad y todo eso, y entonces ha sido a mí, nadie me explicó técnicas de tal, sino que ha sido un poco como, pues, como Dios me dio a entender y así se me van quedando las cosas, ¿no? Sí. Pero yo leía en algún sitio, ¿no? Que Bill Gates se puede leer un libro al día y Sí, sí, utiliza una Warren técnica Buffett que también lee también, ¿no? muchísimo y tal, sí. Creo que leen como en diagonal, ¿no? Y se quedan con el 70% Eso, del eso contenido. en el fondo lo hacemos todos, especialmente si lees mucho. Es verdad que al final tu mente, aunque no te des cuenta, va pasando de algunas cosas si se da cuenta que ahí viene un párrafo que no es tan relevante o tal, ¿vale? O sea, eso es una cosa casi automática que yo creo que sí, que realmente todo el mundo que está acostumbrado a leer hace. Y en la Espectacular. web lo hacemos más, ¿vale? Cuando llegamos a una página web Ahí sí que lo y hago. tal. Es claro, es muy raro que todo el mundo lea eso, pero ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a la velocidad en la web. Sabemos que tenemos que ir rápido, nuestras mentes están como más distraídas, tal, y entonces el cerebro ahí coge el mando y aplica esto, que en la Por lectura eso, de verdad con un libro por también eso es se hace. tan importante en las webs poner negrita, ¿no? Porque al final Claro, hay gente que va de saltando de negrita en negrita. efectivamente, si tú sabes poner estratégicamente las negritas, vas dirigiendo a ese instinto que la gente tiene, lo vas dirigiendo a tu gusto. Vale, en plan, a ver, si van a estar escaneando, yo quiero que con esto se queden seguro, seguro, ¿no? Oye, Juan, y si fueras una marca, ¿cuál serías? A ver, no te voy a decir cuál sería, pero sí cuál me gustaría ser. Bueno, Yo admiro mucho a Google, ¿vale? Google, no sé si especialmente en se te sus ve primeros bien, años, pero si te subes un poco, sí, llevas para los se que me están nota, ¿no? para los que están en Se, YouTube, lleva un jersey azul con capucha que pone Google Partners. se me nota que soy fan. Sí, a ver, especialmente en sus primeros años, Google fue un prodigio por el crecimiento que tuvo y por lo bien que organizó y asumió, ¿no? Que digirió ese crecimiento. En otras compañías, pues habría sido un desastre o no lo habrían sabido digerir, habría dado problemas luego para toda la vida y tal, y ellos no. Entonces yo admiro mucho esa capacidad de escalar y de quedarse con lo importante y gestionar lo importante y tal. De hecho, hay una política que es que si, por ejemplo, introducen un sistema automático, ¿vale? Por ejemplo, para algo de temas de ranking o lo que sea, si ven que logra el 80% de los resultados que ellos esperaban, ya para ellos eso es suficientemente bueno, lo dejan. No trabajan en intentar llegar al 100%, no quieren algo perfecto porque saben que el resto de trabajo que les queda por hacer puede ser un montón y no va a dar mucho más resultado, ¿no? O sea, ya con conseguir el 80% dicen, eso está suficientemente bien, venga, a la siguiente cosa, ¿no? Entonces creo que sí, que admiro mucho
toda esa cultura de, porque si no, no podrían ser tan grandes, ¿vale? Esa cultura de hacer por métodos automáticos todo lo que se puede hacer automático y no hacer cosas a mano y tal, ¿no? O sea, porque imagínate, si no, ¿cómo podrían indexar y además y actualizar, tener súper actualizado todo el contenido que se publica, hasta el punto de que tú buscas algo que se ha publicado hace unas pocas horas y te lo encuentran y te lo ponen? O sea, es que eso es increíble, ¿vale? O sea, estamos tan acostumbrados a Google que muchas veces no nos damos cuenta de la infraestructura increíble que hay detrás y del volumen de cálculo que hay en todas esas cosas para que funcionen bien. Y claro, es porque están ahí un montón, no tres o cuatro, sino un montón de genios en matemáticas, en programación y tal, todos juntos trabajando y sacando. Entonces, bueno, pues la verdad que he leído mucho sobre ellos, ¿no? Y tal, y cuanto más leo, pues más me admiro y más veo. Lo que pasa que no invierten tanto en relaciones públicas. Yo creo que son un poco lo contrario de Apple, que yo creo que Apple, que también hace cosas increíbles y que están muy bien, pero invierten mucho más en contárselo al mundo, ¿no? Y en decir, "Joder, qué buenos somos, qué maravillosos y tal". Google invierte mucho menos en eso otro y entonces la gente tiende a infravalorarles un Sí, poquito, ¿no? O a pensar que, bueno, no es y tan bueno Apple, esto que hacen. Apple también como vende productos, ¿no? Quizá también hay un sentimiento más Claro, de pertenencia, ¿no? De la gente, ¿no? De yo soy pro Apple y efectivamente. tal. Y de Google, Ujú. bueno, los que han trabajado en Google, pues sí que se convierten en unos fans de Google Sí, y son Googlers a muerte hasta el último día de su vida. Pero es verdad que el resto utilizamos Google cada día, somos Google dependientes, seguro que lo sí. admiramos, pero igual lo que dices tú, ¿no? Más under the radar, low profile, ¿no? Bueno, en cuanto a lo de los productos, yo te diría una anécdota que es que una persona que trabaja en Google, que se dedica a temas de estos de SEO, vamos, de los buscadores, que es Gary Illyes, él solo usa iPhone, Mac y productos de Mac, hasta tal punto que incluso ni siquiera usa Google Keep, ¿no? Usa la aplicación de Notes y en uno de los podcasts lo dijo y tal, y le dije, bueno, creo que te refieres a Google Keep. No, 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 me refiero efectivamente, a Gary le conocí y le pregunté por eso, ¿no? Por lo del iPhone y el tal. Vamos, es que los productos, dices, que no tiene ni comparación. Voy a usar un Android o voy a usar ¿cómo Bueno, se llaman? Los Chrome. y a veces no es que sea mejor o peor, sino que te has enganchado a eso, ¿no? Claro, además si ya te has enganchado, efectivamente. Yo pienso que los últimos Pixels son bastante buenos. Yo tengo uno, de hecho, ¿vale? Me parece que están muy bien y que probablemente no merece la pena gastar el extra por tener un iPhone, salvo que a ti te guste el iPhone, ¿vale? Porque ya Claro. estés acostumbrado O al sea, sí, iPhone de sí, sí. antes y te gusta. Buenísimo. Hablábamos de cómo te conviertes en un SEO, ¿no? Pero hemos pasado de puntitas la Sí, parte del SEM, ¿no? Y que sí, al final está súper ligada con el SEO, porque al final el SEM vale keywords, ¿no? sí, bueno, o sea, el SEM comparte con el SEO que se publica en el mismo medio, ¿vale? O sea, si estamos hablando de campañas de búsqueda en Google, en el fondo estás compitiendo por los mismos clics. Un clic no nace siendo orgánico de pago, sino que el usuario va a Google, que es el soporte, es el medio, Exacto. y ya luego puede elegir hacer clic en el anuncio o hacer clic en el resultado orgánico, ¿vale? Las reglas, en el fondo, no son iguales, ¿vale? Para pago y para orgánico, pero tienen una cosa en común, que es que Google tuvo el gran acierto de decir, vamos a enseñar anuncios, pero tienen que ser anuncios relevantes. Entonces, cuanto más relevante es tu anuncio, al anunciante menos le cuesta el clic, ¿vale? Mientras que si estuviera empeñado en salir en una keyword con un anuncio poco relevante, a lo mejor conseguiría algún clic, casi por error, porque el usuario acaba haciendo clic ahí y porque hace clic en todos o porque se equivoca o lo que sea, pero ese clic le va a costar porque Google no quiere estar mostrando anuncios irrelevantes, ¿no? Entonces, hay una cosa que es común para cuando haces SEO y para cuando haces SEM, que es que tienes que intentar que con lo poquito que tienes para escribir tu página, el título, la descripción, a lo mejor los sitelinks y tal, que comunicarle al usuario que eso es lo que está buscando, ¿vale? Para que te haga clic a ti. Entonces, esa parte se parece mucho. Luego ya hay otra parte que es la de meramente de pagar, ¿vale? De decir, vale, pues yo por conseguir estos clics quiero esto y al mes pongo esto y tal, ¿vale? Pero bueno, tiene bastantes parecidos. Entonces, nosotros
también lo hacemos, ¿vale? Si no lo hiciéramos, por ejemplo, yo no tendría esta sudadera ni los miembros de mi equipo que también tienen alguna sudadera, no te las manda Google, ¿vale? Si no hiciéramos algo de SEM y por lo normal lo hacemos para clientes a los que también llevamos el SEO, ¿vale? Es muy normal que cuando ya te has ganado la confianza de un cliente haciéndole SEO, pues luego a lo mejor quiere aventurarse a hacer SEM y dice, bueno, vosotros también lo hacéis, pues como me fío de vosotros, lo hago con vosotros. O puede ocurrir que ya haya tenido experiencias con SEM antes y no estuviera del todo contento con la agencia, Hombre, los resultados, tal, y te eso a todo el mundo diga, le ha pasado, ¿eh? A todo el mundo le ha pasado que no estoy claro, contento claro, con mi sí, agencia, ¿no? Siempre claro, las relaciones puede, tampoco son para toda la vida puede pasarte y efectivamente no es y luego hay raro tener etapas, una ¿no? relación muy, muy larga. Hay veces que estás con una agencia y es para una etapa y luego en otra etapa necesitas a otra. Sí. Pero hablábamos del SEM, ¿no? Cuando se externaliza el SEO, estoy de acuerdo de que sea muy fácil que el mismo cliente le hagas cosas de SEM, pero cuando está internalizado, que no hay mucho SEO interno en empresas, pero algunas, sobre todo las grandes, o las Ujú. que aprecian mucho este canal y saben lo importante que es, y tienen a esa persona interna, ¿no? En esos casos, ¿está separado o está también junto? Hombre, depende un poco del tamaño de la empresa, pero si es lo suficientemente grande, no tiene nada de raro que esté separado, ¿eh? Si son un Y, poco más pequeñas, es verdad que a lo mejor tienen, estos son los de SEO y SEM, ¿no? Hombre, yo conozco el ejemplo de una empresa muy grande, no la voy a decir, ¿vale? Pero a a la que yo les estuve haciendo SEM. Entonces, el departamento que, que llevaba el SEM era marketing, ¿vale? Y el departamento que llevaba el SEO internamente era sistemas, era como desarrollo, o sea, entonces pero eso era no, un no, corte total, ¿vale? Y no, había me, no, muy no, poca coordinación. no me parece rarísimo, ¿eh? Lo he visto más de una vez esto. Sí, El sí, o sea SEO, que hay una parte de puede SEO ocurrir. técnico, Ahora, ¿no? esta es una empresa muy grande, ¿vale? Estamos hablando Ya. de una empresa muy grande, probablemente sea la empresa más grande para la que he trabajado yo. Y claro, yo quería, yo como estaban contentos conmigo en SEM y tal, decía, "Joder, a ver si puedo meter ahí un poco la patita para hacerle SEO también", pero claro, es que estaban tan divididos a nivel organización. Hombre, un día uno me preguntó una cosa, ¿no? Me pusieron en contacto con él, me preguntó una cosa, le hablé y tal, pero era una división absoluta, ¿sabes? Que es un caso muy claro de la mano derecha no habla con la izquierda ahí, porque nada, como completamente silos y tal, ¿no? Me llamó bastante la atención, pero vamos, sí que sé que hay más empresas que lo hacen así. Bueno, si queréis saber qué empresa es, os metéis en useo.es, salen ahí Miráis un poquillo los clientes varias fotos y y el que sea más estimáis, grande, ¿no? a lo mejor es este, ¿vale? A ver, he tenido más clientes que los que salen ahí, que además hace tiempo que no lo actualizo. Ahí he puesto algunos. Yo realmente, a día de hoy, qué sé yo, a lo mejor he trabajado para entre los 150, 200 clientes o así, calculo yo. Pero sí, igual es uno de los que está ahí y es uno de los más grandes de los que está ahí. Oye, No me acuerdo ahora mismo, de cuáles tengo no, puestos, pero no te puede que preocupes. sea. Y el SEO, claro, es una disciplina universal, pero en concreto en e-commerce, ¿no? Que en este podcast pues hablamos mucho de e-commerce. Es súper complejo, ¿no? Cuando alguien tiene un catálogo de productos súper extenso, ¿no? Que tú, ¿no? Ese consultor, ¿no? Que entiendo que muchas veces también vendrás a hablar de tu libro, explicar la estrategia y luego a lo mejor no ejecutas y te vas, ¿no? ¿Qué le dices a esta audiencia que seguro que nos está escuchando y todo el mundo dice, no, hostia, el SEO lo podría tener un poco mejor, ¿no? A ver, el e-commerce ha sido uno de los, vamos, es una de las disciplinas con las que trabajo más, ¿vale? Trabajo bastante más que con SEO de medios, aunque también algo he tocado, o lo que serían blogs grandes y tal, o trabajo al final más que con webs solo para ganar leads o tal, ¿no? E-commerce es el pan nuestro de cada día, por así decirlo. Y la verdad es que se parece mucho el trabajo que hacemos con los e-commerce, aunque sean de sectores muy distintos. Y gran parte se dirige a lo que has dicho, a la organización del catálogo, ¿vale? Uno de los grandes errores que cometen los e-commerce es que partimos de que no están organizando bien en categorías. Las categorías son importantísimas en e-commerce. Al final, con las categorías es mucho más fácil que posiciones y que te acaben enviando más tráfico que las páginas de producto, aunque las páginas de producto también aportan todo un long tail. Pero, ¿qué suele pasar sobre todo si hay
un flujo así rápido de que los productos vayan quedando fuera de stock y tal, pues que tú a lo mejor posicionas un producto, va muy bien, pero luego se queda fuera de stock y aunque siga posicionando, ya para ti ya no genera negocio porque no lo vendes, ¿vale? Entonces, las páginas de categoría en ese sentido son más evergreen, son más estables. Tú siempre vas a tener, en la página de categoría X siempre vas a tener algo. Por eso y porque Google tiene tendencia a posicionarlas más para ciertas búsquedas que suelen ser las de volumen más alto, es muy importante trabajarlo bien. Y en general se parte de que, bueno, pues como no se ha pensado en SEO cuando se ha hecho esa organización, o porque a lo mejor se ha cogido la que viene de tus distribuidores, tal cual, ¿vale? Pues se parte de una estructura que ya viene mal, ¿vale? Ya de serie está desaprovechando potencial. Yo sí, siempre suelo explicarlo de esta manera. Tú imagínate que tu e-commerce fuera un negocio físico, pues como un supermercado o unos grandes almacenes. Las categorías principales son como los pasillos, ¿no? Como los pasillos donde puedes entrar a los pasillos y que a los lados haya producto y tal, ¿no? Que puedas coger y poner en tu carrito y tal. Entonces, a nadie se le ocurriría poner demasiadas demasiados o demasiado pocos pasillos. No vas a tener un local enorme y poner solo 2 pasillos, porque ya Claro. no son pasillos y no es práctico. O no vas a tener un local súper chiquitito y poner 77 pasillos, no te caben. ¿Vale? Entonces, tiene que el número de categorías, especialmente las principales, luego ya puede haber subcategorías a otro nivel y a otro nivel y tal, pero las principales tiene que ser un número más o menos racional que tenga que ver con el tamaño total y la variedad de catálogo que tú tengas y tal. Y lo que nunca harías, por ejemplo, es imagínate que tienes 7 categorías principales y eso es una buena organización del espacio y tal. Pero lo que nunca harías es una de esas 7 categorías desperdiciarla en poner dentro solo un producto o solo 2 productos, que eso a veces vas y Claro. te lo encuentras. Si tienes 4.000 productos, ¿cómo es posible que una de las categorías principales solo tenga 2? Esto está mal. Esto tendremos que distribuirlo de otra manera, ¿no? Eso pasa. Y luego la otra cosa que pasa es que la propia página de categoría se desperdicia bastante en cuanto a cómo se presenta el contenido ahí. O sea, es muy típico lo que han hecho siempre los CMS, cualquiera de e-commerce con las categorías, es simplemente listar productos. Y además listarlos en el orden inverso al que han llegado, es decir, los más recientes primero y tal. Y, joder, ¿y si tú tienes un superventas en esa categoría que se queda al final de la categoría o peor, Claro. se queda más allá de la paginación? Hay que ir a la segunda página para dar con ello, ¿no? No tendremos que Total. ponerlo. O sea que la propia categoría, especialmente si es una categoría importante para ti, es una página en la que tú tienes que realizar un poquito de organización o de curación de lo que hay ahí. O sea, los superventas primero, lo más buscado primero, ¿vale? Lo que es las ofertas que tú tienes ahora y que a ti te reportan más beneficios, más margen o que quieres que salgan del stock o lo que sea, también primero, ¿vale? O, por ejemplo, las marcas, imagínate, categoría de zapatillas. Pues una buena organización, bueno para el usuario y bueno para ti, es que pongas arriba como un módulo con las más vendidas, ¿no? Zapatillas New Balance, zapatillas Nike, zapatillas Adidas, tal. Y luego ya llegará el momento en el que pones simplemente producto después de haber tenido esas consideraciones o tal. Pero vamos, en general, lo último que ha llegado, bueno, puede haber algún e-commerce para el que tenga sentido, pero para todos no es así. Interesante, interesante. Has dicho WordPress o CMS, He ¿no? No hablado sé de si. CMS, no he dicho De ninguno, pero CMS. bueno. Vale, no, yo tenía WordPress en la cabeza. Todo el mundo, cuando hablas con gente de SEO, siempre te dicen, ¿no? Hostia, WordPress. ¿Cuánta verdad hay en eso? Hablábamos hace poco, ¿no? Con alguien de Shopify, ¿no? Shopify hace un mal SEO, ¿no? Y decía, bueno, esto se lleva diciendo de toda la vida Han y bueno, mejorado últimamente, ¿eh? Han hecho un poquito de esfuerzo en mejorar porque efectivamente era uno de sus talones de Aquiles y no podía ser porque ya se están haciendo demasiado grandes y digamos que antes eran una especie de player de nicho que decían, mira, tenemos estas grandes ventajas y el que quería esas grandes ventajas lo aceptaba y no le importaba que a lo mejor cojease así ya, de serie un poquito en el SEO con respecto a otros, pero con el tiempo se han hecho tan grandes que no pueden cojear en nada, ¿vale? Ahora ya intentan satisfacer a todos correcto. los tipos de usuarios, ¿no? De vendedores. Entonces, se han puesto un poquito con las pilas, no es tan mal. Yo soy un SEO, a lo mejor en eso soy un SEO extraño, no soy nada talibán con respecto a ningún CMS. Se puede tener un buen SEO con cualquier CMS. Lo que pasa O que sea, con lo que algunos a lo mejor importa
Es más el contenido que la plataforma, ¿no? Sí, sí, no, la plataforma no, cualquier plataforma puede rankear en Google, ¿vale? Lo que pasa es que con algunas hay que hacer un poquito más de trabajo. Según han Ya. venido de fábrica, según han venido de serie, a lo mejor tenemos un poquito más de trabajo con ellas para dejar las cosas como queremos, pero al final prácticamente todas es raro. Hombre, hay algunas plataformas que luego realmente no las conoce ni Dios y que no las usa casi nadie, que a lo mejor esas sí que están súper limitadas y que, bueno, o sea, sería tanto el trabajo que tenemos que hacer de desarrollo adicional, ¿no? De programación así ad hoc en esto, que prácticamente déjalo y cógete otro. ¿Vale? Pero eso es muy Entonces, raro, eso no le va a pasar a nadie con yo, uno de yo, los grandes CMS. yo soy ese cliente que tengo un CMS extraño, ¿no? Al Sí, final llegamos a la conclusión de que hay que hacer una migración de CMS y nos pasamos a Shopify, a lo que sea, ¿no? A PrestaShop, a Magento. Eh, aquí hay tomate, ¿no? O sea, llego yo y te digo, Juan, migración. ¿Cómo hacemos sí. para no perder el SEO? Pues hombre, hay que asegurarse de que todas las URLs antiguas que tenías, si es que va a cambiar la estructura de URL, que es casi seguro en el nuevo CMS, pues que todas las URLs que tenías y que Google conocía, que redirijan a algún sitio en la nueva web. Si el contenido de todas las URLs sigue existiendo, lo que pasa que se llama distinto, pues todas las URLs tienen que redirigir a esa URL nueva en la nueva plataforma. Y si hay alguna que ha dejado de existir, pues tendrá que redirigir hacia lo más parecido, ¿vale? O sea, por ejemplo, imagínate que aprovechas el cambio de plataforma para ciertos productos dejarlos. Pues esas URLs de productos que ya no vas a seguir teniendo Hay que deben salvarlas, claro. redirigir en cualquier caso a un A la producto categoría. parecido que sí tengas o la categoría efectivamente que tuvieran, ¿vale? Pero dejar 404 no es recomendable en ningún caso porque Google no lo trata bien, ¿vale? Hombre, hay algunas cosas que imagínate que vas a dejar completamente de trabajar una categoría. Es como en plan, aprovecho el cambio y ya no voy a ofrecer pantalones cortos, ¿no? Porque solo va a ser ropa de invierno. Pues a lo mejor ahí, vale, si tú ya no tienes nada que rankear ahí, no sé si tenías mucho tráfico o poco, lo normal es que tuvieras Ya. poco porque si no, no renunciarías a ello. A lo mejor ahí sí que se puede hacer un 404 de todos esos productos y tal. Pero si no, si son más bien como pequeñas cosas, este producto concreto ha dejado de estar, pues entonces que redirija a un producto muy parecido o a su categoría principal. Total. Todo esto lo comentaba porque parece muy obvio y seguro que en tu día a día, ¿no? Pues debe ser, oye, pues esto es lo más básico del mundo, ¿no? No es tan Pero, básico, ¿eh? Que dan problemas, sí, bueno, sí. es que lo comentaba hace poco con uno de los e-commerce más grandes de este país. Migración de Magento 1 a Magento 2. Por ejemplo, ha pasado por aquí por el Sí. podcast Champa de Santa Fixi y él decía, Ujú. oye, yo tengo un post en mi blog de cómo migramos y, oye, fue la migración, que al final pues está en trabajo. Pero, oye, ningún problema, se hizo en tiempo récord y estamos súper satisfechos. Este otro merchant fue un parto y perdieron todo el SEO. Y un e-commerce muy Claro, puede grande, pasar. Si no se de dejan las repente, redirecciones hechas. pues no sé quién hizo mal el trabajo, ¿no? Pero bueno, supongo que entras en una dinámica de que ya te aprieta la gente, ¿no? Oye, esto tiene que estar mañana, lo que sea, tal. Al final A ver, sí, se les sí. olvida hacer bien las Yo, cosas por cualquier motivo yo ahí, y caen yo las ahí ventas en recomiendo, picado. claro, claro, yo ahí recomiendo tener un experto SEO supervisando ese proceso, sí o sí, porque tú puedes pensar que lo tienes todo controlado, pero vas a estar preocupado de otras cosas también. Vas a estar preocupado de si la nueva web te gusta, de si responde bien, de que si el servidor no se cae, de que si no sé qué, no sé cuántos. Y lo del SEO en algún momento, porque son Va a muchas ser cosas las que secundario, hay en sí, una sí, sí. migración, en algún momento se te van a pasar. Nosotros, que ya hemos hecho un montón de migraciones, nosotros y cualquier otro consultor SEO lo suficientemente experimentado y Experimentado. profesional, para empezar, tiene un checklist. Tiene un checklist que dice, a ver, ¿hemos hecho todo esto o se ha quedado algún Claro. paso por el camino? ¿Vale? O sea, mientras que normalmente el vendedor, el merchant, ese checklist no lo tiene, o si lo tiene, no está familiarizado con él, ¿vale? A lo mejor se lo baja de internet y no está familiarizado con él y no se da cuenta si hay alguna cosa que para su e-commerce concreto haya que cambiar o haya que tal. Entonces nosotros lo tenemos, hemos aprendido, nos hemos dado hostias en el pasado, ¿vale? Y hemos aprendido de cosas y se las vamos añadiendo al checklist y ahora mismo tenemos una cosa que para mí está bastante a prueba de bombas, ¿vale? Aún y así, hay veces que cuentan contigo, pero cuentan contigo tarde, o cuentan contigo pero no te dicen cierta cosa, eh, o sea que aún y así a Es veces una llamada todavía hay de Juan, sorpresitas. ayuda, ayuda Juan, ¿no? Y es demasiado tarde a Sí, veces, es ¿no? muy típico. Sí, sí. Y bueno, por decirte cosas, o sea, tú puedes hacerlo a lo mejor todo bien en las URLs
lo que son las categorías, los productos y tal, pero a lo mejor que se te hayan olvidado las imágenes, ¿vale? Y resulta que las imágenes te estaban dando tráfico y no las has redirigido y es en plan, nah, las imágenes no las voy a redirigir, ¿no? Porque total, si redirigimos las páginas HTML y las imágenes están en ellas, Google se las va a encontrar. No es tan fácil, no es así, ¿vale? Vas a tener, si haces eso de que no rediriges las imágenes, vas a tener esa bajada por el tráfico que te estuvieran reportando las imágenes en el momento de la migración, que a lo mejor luego lo puedes recuperar según Google ya va rastreando y diciendo, ah, pues esto está aquí y tal, pero en el momento vas a tener ahí ese valle que a nadie le gusta verlo, ¿vale? O sea, entonces, bueno, resumen y moraleja que unos expertos en SEO ahí te ayudan a que ese proceso pase de la forma menos traumática posible. Yo me imagino que Champa, pues una de dos, o él lo tiene todo muy controlado, se conoce muy bien, tanto el SEO como Magento, ¿vale? Que es muy posible, o si no, pues tiene gente asesorándole, Debe que a tener. donde no llega él y de lo que no se ocupa él, pues se lo dicen, ¿vale? O sea, sería lo más normal del mundo. El de Champa lo decimos porque es un caso de éxito. ¿Eh? El otro esperamos a que se pase por el podcast para que lo cuente él. ¿Eh? No vamos a Vale. decir nombres, igual que tú tampoco te has mojado. Dejamos que la gente se imagine. Hablábamos de ese análisis, ¿no? El típico, ¿no? Auditoría SEO. Una palabra, ¿no? Que aparece en un montón de casos en un equipo de marketing. Decías, ¿no? Que no sea muy tarde. Estas auditorías se deberían hacer el día 1, ¿no? Antes de lanzar el e-commerce, pero se acaban haciendo más adelante cuando a veces hay más presupuesto o cuando a veces se nos ha ido de madre y está ahí, tenemos una arquitectura súper compleja. Sí, ¿Es algo que hacéis mucho? sí, la auditoría la hacemos mucho. También hay que delimitar un poquito de qué estamos hablando exactamente cuando decimos auditoría, porque, claro, diferentes usuarios y con diferente grado de especialización en el tema y tal, entienden una cosa distinta por auditoría o no. O sea, por ejemplo, si el proyecto aún no ha empezado, nosotros no tendemos a llamar a eso auditoría, sino más bien que estamos, pues es más bien una consultoría en el que les estás ayudando a generar la estructura de la página, que puede llevar incluido el keyword research Y sería y también el escenario ideal, ¿no? Que te llamen antes de el lanzar el escenario e-commerce. ideal. O sea, antes de que se lance una web, todo eso que he explicado de cómo distribuir tus categorías y tal y cual, lo ideal es que esté estudiado de antes, no que tú lo hagas ahí como a ti te parezca, lo lances y luego unos meses después aquí no viene nadie y recurras, oye, a ver, que venga un mago del SEO, que le dé con la varita y que lo deje esto bien en 5 minutos. Claro, cuando ya Ya ahí tienes ya no, la torre de Pisa así torcida, ¿no? Ponerla recta es complicado, ¿no? claro, y la auditoría más bien se suele, lo que nosotros llamamos una auditoría SEO completa, o luego la hay por partes, pero bueno, vamos a hablar de la completa, suele ser más bien para una web que lleva lanzada ya mucho tiempo y que probablemente incluso ha tenido tráfico y ha tenido altibajos con el tráfico y tal y cual. Y a lo mejor por esa web ha pasado desde al principio el SEO artesanal que me lo hago yo, luego los que nos hicieron la migración que dijeron que ya llevaba el pack de SEO incluido, luego el no sé qué, luego hablamos con esta agencia que en realidad no son de SEO, sino que son de no sé cuántos, pero nos metían el SEO. Bueno, pues, ¿sabes? Cuando han pasado por muchos dimes y diretes y después de varios años, a lo mejor al final acaban recurriendo a una agencia especialista o a un consultor especialista en SEO y les dicen, oye, haznos una auditoría para saber cómo estamos y qué tenemos que hacer, ¿vale? Para mejorar. Eso es muy típico. Luego también está otra que nosotros ofrecemos y que no sería idéntica, no sería igual a la auditoría de SEO completa, que es alguien que estaba contento con su SEO, le iba todo bien y de repente un día hay un update de Google y le hace el tráfico así. Y realmente, como él no ha cambiado nada, pues dice, uff, ¿Qué aquí ha qué ha pasado, no? pasado. Claro. Esto Google, ¿qué no le gusta a Google de lo que antes sí le gustaba y tal? Entonces, eso, hombre, te podemos hacer una auditoría de SEO completa si quieres, pero a mí me parece que ahí es como cuando vas al médico porque te duele, yo qué sé, porque te has roto la muñeca, ¿vale? Y tienes un dolor súper intenso en la muñeca, pues no te van a hacer un chequeo completo y decirte que además tienes miopía Claro. y que a lo mejor tienes un pie un poco deforme. O sea, eso son cosas, son condiciones de la salud que ya veremos más adelante, pero ahora mismo lo que te pasa es que te tienen que escayolar esa muñeca y curártela, ¿no? O sea,
has abierto un ¿Me melón, entiendes? ¿eh? Has abierto el melón, la Sí, escayola, el algoritmo, ¿no? ¿Cómo sí. funciona esta araña de Google, ¿no? Y cómo ha evolucionado en estos últimos 10 años que tú llevas en esto, ¿no? Si se puede Pues resumir, a claro. ver, difícil, ¿vale? Pero lo que sí que hay que saber, uno, no es un algoritmo, son muchos, ¿vale? Es más bien un sistema, o incluso diríamos un sistema de sistemas, ¿vale? Y por resumirlo mucho, mucho, ellos están buscando el contenido más relevante para cada búsqueda, ¿vale? Entonces, ya por ahí ya introducimos un elemento que es que ciertas búsquedas piden un tipo de contenido y ciertas búsquedas piden un tipo de contenido distinto, ¿vale? Entonces pasa muchas veces que tú estabas posicionando para una intención de búsqueda que podía ser informativa, por ejemplo, como por ejemplo, pues yo qué sé, ¿cuál es la mejor, el mejor tipo de bicicleta para hacer, ¿no? Para salir a hacer mountain bike y tal, yo qué sé, para un niño de 13 años? Imagínate que durante tiempo a lo mejor estaba Google porque no tenía una respuesta mejor o porque su algoritmo no sabía definirlo mejor, posicionando la categoría de Decathlon, de mountain bikes, pero eso es una página, es transaccional, es una intención transaccional, es para el que ya sabe que quiere comprar eso, que vaya y lo compre, pero si alguien está buscando más bien consejo sobre qué tal, le va a servir mejor una guía, ¿no? Un post y tal. Entonces, puede pasar muchas veces que Google mejore un poquito su algoritmo para entender ese tipo de búsqueda y entonces la categoría de Decathlon se vaya para abajo, ¿vale? Y en cambio suban, que si Decathlon, por ejemplo, tiene la guía, le puede ocurrir que baje una página pero suba otra, pero hay muchos e-commerce que les puede estar pasando que solo tenían la página de venta y como Google les enviaba tráfico, decían, yo no necesito hacer guías, yo no necesito invertir en contenido o tal y cual, ¿vale? O sea que puede haber un poco un cambio de cómo gestiona Google la intención del usuario ahí, cómo responde a la intención del usuario. Me estás respondiendo una pregunta que tenía que es, ¿tenemos que tener la página del e-commerce y luego tenemos que tener el blog o todo en uno, ¿no? ¿Te refieres a dónde esté ubicado? Que si tienen que estar en el mismo dominio o, por ejemplo, el blog en un subdominio o algo así, Sí, o sí, que sean sí. sitios muy independientes. Muy No, independientes, a por ver, ejemplo. no tiene por qué, ¿entiendes? Puede estar mezclado. Es verdad que, por ejemplo, hay CMS que parece que el blog no lo gestiona muy bien y entonces la gente tiende a decir, pues mira, Vale, el blog lo voy a hacer en WordPress y ahí ya sí que te has creado dos sitios, ¿vale? ya. Incluso a veces, aunque los pongas en el mismo dominio y estén en una carpeta, pero en el fondo esos dos sitios no están conectados más allá de los enlaces a mano que tú hagas, pero en realidad cada uno tiene un menú y tal. Bueno, ambas soluciones valen, ¿vale? Tanto gestionarlo con la misma plataforma, un caso de gestionarlo con la misma plataforma sería si tienes un WooCommerce, pues ya el blog ya lo tienes ahí en tu Claro, WordPress y en ya eso sí que WordPress. va a estar mucho más conectado a pesar de que sea con un plugin y tal. Entonces, ambas sirven, lo único que tienes que acordarte de integrar bien las cosas, ¿vale? O sea, porque efectivamente en la categoría de mountain bike a lo mejor estaría chulo que hubiera abajo unos enlaces hacia las guías que tú tienes publicadas en el blog hablando de esto y Claro, tal, y no que esté como todo completamente separado y que sea separado. responsabilidad del usuario encontrarlo. O sea, eso no. Si yo, Juan, mañana vengo y te digo, oye, Juan, mira, voy a montar un e-commerce, marketplace, tenemos 50.000 SKUs y es de bicicletas, de montaña, para niños, lo que decías, tal, ¿qué me recomiendas? ¿Todo en uno o separado? Hombre, si se puede optar por una solución que esto ya lo tenga bastante bien integrado, Mejor, ¿eh? estaría bien. Si no, pues tendremos más trabajo, pero también se puede hacer funcionar. Bueno, o sea que tampoco es tan importante, ¿no? No es tan importante. O sea, el enlazado interno es lo que va a determinar si a Google le parece que las cosas están relacionadas o no, y siempre lo puedes trabajar a mano. Lo que pasa es que va a ser mucho trabajo. O sea, ideal sería que puedas tener, que tu plataforma te permita mecanismos casi automáticos para que eso ya esté bastante bien integrado, ¿no? Pero bueno, que si no, se va a poder hacer también. Hablábamos del algoritmo o ese sistema de sistemas que hay detrás y que pocos conocéis o incluso tú que debes ser un gran conocedor, a lo mejor conoces un 1% de cómo funciona todo esto, Claro, ¿no? y los que están en Google también les pasa que no lo conocen todo. Les pasa, ¿no? Porque conocen ¿Cómo, una pequeña parte, sí. ¿Cómo te actualizas, no? Porque tú no haces SEO de la misma manera en el 2023 que lo hacías en el 2015, ¿no?
Bueno, pues hay dos maneras. Una es experimentando, ¿vale? En la práctica diaria lo que tú ves que antes funcionaba y que ahora ya no, pues claro, no, sería de tonto seguir haciendo lo mismo cuando te has dado cuenta de que algo que hace 3 años iba bien ya no, pues tienes que asumir que ya no y tienes que encontrar cuál es la nueva forma de que eso funcione, ¿no? Eso por un lado, que sería meramente práctica experiencia, como digo, y por otro está, claro, podemos pasarnos toda la vida intentando experimentos, pero si lo hacemos como un mono, ¿no? Ahí al azar, vamos a tardar mucho, vamos a perder mucho tiempo. Entonces, ¿en qué nos podemos fijar? En los experimentos que hacen otros, por un lado, ¿vale? O sea, tenemos que estar en contacto, muy en contacto con otros SEOs y hay que, si es posible, aprender de lo que ya han hecho otros y ya han probado otros, y luego, por supuesto, de lo que dice Google. Ahora, esa es un poquito un arma de doble filo, porque Google no lo puede decir todo, ¿vale? Ya, Es ya. imposible. No, no, uno, porque ya te he dicho antes que muchas veces ellos no lo conocen todo, y dos, es que no pueden. Es O, que o- si o hay no, ciertas o cosas no que, quieren, ¿no? no, no, es que no pueden porque hay ciertas cosas que si las dicen al día siguiente estarían despedidos. ¿Vale? Claro. Entonces, ya no es que no quieran ellos personalmente, es que es política de la empresa que hay ciertas cosas que a las claras no se pueden decir. Entonces, claro, siempre se dice que la comunicación de Google es como muy ambigua, que dicen, bueno, haz esto, pero también podrías hacer esto otro y tal. Claro, no, no pueden, hay un montón de cosas las que no pueden concretar. Pero sí que es verdad que hay otras cosas que ellos comunican que para nosotros, una vez que sabes y comparando con tu experiencia y tal, son accionables, ¿vale? Y sobre todo te ahorra trabajo, ¿sabes? Porque si hay veces que están diciendo, no, es que esto no es así, y además tener una demostración y tal, pues es que esa prueba prácticamente en general te la podrías ahorrar. No, no está mal, no está mal cuestionar un poco todo lo que dicen, ¿vale? Ya. Porque hay veces que se han encontrado cosas que habían olvidado documentar, ¿vale? Que a lo mejor hace Ya. 3 años que habían cambiado y su documentación seguía sin actualizar y luego de repente dicen, ah, por cierto, que esto hace 3 años que dejó de ser así y ningún SEO se había dado cuenta, ¿vale? Eso da como un poco de vergüenza, ¿no? El grado hasta el cual, pero bueno, una cosa muy, era un detalle pequeñito, ¿vale? Pero la verdad es que nadie lo había cuestionado y somos miles o no sé si cientos de miles de SEO en todo el mundo y esto nadie lo había cuestionado, pero bueno, no era muy importante, ¿vale? Entonces, en general, yo creo que espíritu crítico, claro, siempre hay que tener y ciertas cosas, pero vamos, que te ayuda a ir desechando, ¿vale? Y sobre todo lo importante es que si tú tienes los dos lados, si tienes, estás muy encima de lo que dicen ellos, de lo que dicen compañeros tuyos y tal, y tu propia experiencia, ya tienes una serie de puntos de vista que a veces te sirven, bueno, pues ya puedes estar triangulando y decir, mira, esto no es así seguro porque pongo un poco en común tal, tal, tal y veo que no, ¿vale? Entonces tengo que intentar esta otra cosa. Y cuando hablamos de SEO, muchas veces hablamos de contenidos, ¿no? De blog. ¿Cada cuánto hay que subir un post? ¿Hay un estándar No, oye, más frecuencia, caracteres, no, no, no. linkear a tal? ¿Cómo? No hablar de nosotros, ¿no? Porque esto es otro típico, ¿no? Que hacemos post del blog y que son yo, Ah, con bueno, links sí, a... el post del blog tipo nota de prensa para hablar de ti mismo, ese desde luego para SEO no va a funcionar mucho. No va a funcionar. Eh, Incluso puede la perjudicar, frecuencia, ¿no? bueno, perjudicar tampoco, pero desde luego estás dedicando recursos a algo que podías dedicar a A algo otra mejor y cosa. más Sí. aprovechable. La frecuencia de publicación no es un factor SEO, lo que pasa que hay ciertos tipos de sitios a los cuales publicar frecuentemente es una necesidad, ¿vale? Y obviamente les ayuda, es decir, los medios, ¿vale? O sea, tú tienes un medio generalista, tú eres la vanguardia, el confidencial, el mundo, pues claro que tienes que publicar con mucha frecuencia, porque si no, primero, ¿cómo ibas a estar cómo iba a estar toda la información actualizada, ¿vale? Y además, pues cuanto más, en el fondo, cuanto más publiques, más cada página es una posibilidad de posicionar, ¿vale? Lo que pasa que en todos los que no somos medios, ¿vale? Todos los que somos e-commerce o la web de una empresa, tal, al final el universo de cosas sobre las que puedes publicar
no te da para estar publicando todos los días varias veces como hacen los grandes medios y además tampoco tienes equipo para hacerlo, o sea, quedaría igual, ¿vale? Entonces, la frecuencia de publicación para un e-commerce o para un blog más de nicho, más de temática o para una web de empresa y tal, no tiene por qué ser tan amplia ni va a mejorar tu SEO porque la hagas muy amplia. Va a llegar un momento en el que te vas a empezar a repetir los temas y no vas a estar aportando nada nuevo para Google y entonces el hecho de que publiques mucho a Google le va a dar igual. ¿Vale? Luego, la extensión del contenido, pues depende un poquito del tema que estés tratando. O sea, hay temas que se resuelven muy rápido con unas pocas palabras, ¿vale? O sea, por ejemplo, si el usuario está buscando cómo hacer un huevo frito, no tiene sentido hacer un tratado sobre freír huevos y que sean 15.000 palabras, ¿no? Porque dices, voy a poner 15.000 palabras sobre la fritanga del huevo y voy a conseguir posicionar por delante de toda mi competencia. No, al final va a estar posicionando uno que lo haya resuelto en 300 palabras o menos, que son las que sobran y bastan para decir eso, ¿no? Entonces, que depende, ¿vale? No Yo, hay yo, yo, una yo, yo extensión que había funcione para oído, todo. yo había oído que este sistema algorítmico, pero claro, seguramente era alguien que me dio un consejo equivocado, ¿no? Ese sistema algorítmico entendía más de cantidad que de calidad. No, lo que pasa que en la cantidad de texto es más posible que tú metas más palabras, ¿vale? O sea, al final Google trabaja Ya, con palabras. ya. Y entonces, con más palabras, podría ser que pueda llegar a haber más contexto y tal. Lo que pasa es que el algoritmo con el tiempo también se ha hecho, en ese sentido, un poco más listo y se ha dado cuenta de cuándo le están metiendo paja, ¿vale? Claro. Cuando el hecho de que metan más palabras ya no le hace a él estar más seguro de que el contenido es sobre lo que cree que es, sino al revés, le empieza a hacer dudar, porque ya hay tantas palabras y tantos conceptos y tal que dice, oye, esto a lo mejor no es no es en un 85% como antes creía sobre esto en concreto, sino que más le baja un poco el porcentaje de relevancia que le da para ese concepto y se la sube para otros, ¿no? O sea, que te puedes pasar de listo, pero precisamente por poner demasiado texto. Y hablando de algoritmos y de inteligencia, está en boca de todos ChatGPT, ¿no? OpenAI. Sí, sí. Y Google, no sé si está temblando o cómo lo ve, ¿no? Esta compra de Microsoft de la plataforma y que dicen que ahora Bing va a ser el mega buscador inteligente. ¿Tú cómo lo ves? Lo dudo. Siendo fan de A ver, Google, ¿eh? Estás un poco condicionado también, pero... sí, voy a intentar que mi, que mi afición a Google no me nuble, pero bueno. Google tiene sistemas similares, o no sabemos incluso mejores, que ChatGPT y que presentó, lo que pasa es que, claro, hizo una presentación en la que dijo, tenemos esto, pero no lo dejó probar a nadie, ¿vale? Ya, ya, ya. Son un par de sistemas, que es un par de modelos que se llaman uno MUM, M-U-M o MAM, y Lambda, ¿vale? Los presentó en mayo de 2021. Es decir, que si en mayo de 2021 ya podía hablar sobre ellos, ya de antes venía trabajando, ¿vale? Entonces, todo esto no le pilla de sorpresa para nada. Si acaso le puede pillar de sorpresa que el mundo se haya vuelto tan loco con ChatGPT, porque claro, para ellos es algo que no es nuevo y tal. Parece ser que la principal razón por la que no lo hicieron público en su momento es por lo que se está viendo, vamos, prácticamente cualquiera que haya probado lo suficiente ChatGPT nota, que es que vale, sí, crea texto muy bien y está gramaticalmente muy correcto y las cosas que dice son más o menos plausibles y tal, pero puede decir perfectamente algo que esté mal dicho, ¿vale? O sea, tú le Ya. preguntas sobre un tema que tú conoces, tú vas y le preguntas algo sobre e-commerce y te vas a dar cuenta que al poco que le preguntes va a soltar alguna cosa que no es verdad. Vamos, incluso, por ejemplo, le podrías decir, dime las fuentes, en qué fuentes te basas para decirme esto y tal. Y a ver, y lo que hace es inventárselas. O sea, Hostia. como no tiene un index, ¿vale? No tiene un índice de documentos como Google, ni se puede conectar a Internet para hacer una búsqueda y decir esto está aquí, pues entonces lo que hace realmente es un predictor. Es como el predictor que tenemos en los teclados, ¿vale? El teclado del móvil y Sí, sí, tal, sí, sí. o ese Que a predictor veces, que hay en Gmail. a veces funciona bien y a veces no. A veces funciona bien y a veces no. Pues esto es eso con superpoderes, como mega dopado, ¿vale? Por 10 millones de veces más inteligente y tal. Entonces es capaz de escribir textos largos, tú le das como prompt una palabra y sigue pa, 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 y dices, ostras, ¿qué sentido tiene esto y tal?
pero no sabe de lo que está hablando. No es experto en ningún tema, no sabe que unos hechos son la causa de otros, no sabe pensar, no tal, ¿vale? Entonces, ese problema Google pues también fue de los primeros en verlo, y Google es una empresa que vive de su reputación, vive gracias al hecho de que la gente cree que haces una búsqueda en Google y el primer resultado que te sale es verdad. ¿Vale? Si la gente Ya. no creyese eso, Google se hundía así. ¿Vale? Entonces no puede, Google, por ejemplo, no puede cambiar su producto de la noche a la mañana, decir, a partir de ahora ya no va a ser como antes una serie de links ordenados y tal, sino que va a ser un asistente que te va a dar una respuesta. No lo puede hacer si la respuesta del asistente no va a ser verdad y no va a estar actualizada y no tal. Entonces, Claro. digamos que el siguiente gran desafío que hay es, vale, ya tenemos un mecanismo automático que responde hablando como si fuera un humano. El siguiente desafío que hay es conectarle con fuentes de datos verdaderas, ¿vale? Contrastadas y actualizadas. ¿Podría ser esto juntar Bing, que ya tiene su index y que ya tal, con ChatGPT? Pues bueno, puede ser Por que eso esté lo han cerca. comprado, ¿no? Por eso lo han comprado, pues invirtieron desde el principio y tal, ¿vale? Esto más o menos ya lo veían venir Microsoft cuando la primera vez que les enseñaron una demo Claro. de los productos que tenía OpenAI, de GPT, que sería cuando todavía tenían GPT-2 o GPT-3, y bueno, y dijeron, bueno, pues aquí puede haber un arma en el futuro para competir con Google y tal y cual. Pero claro, lo que yo creo que nadie sabe a día de hoy, ni siquiera Microsoft, a lo mejor alguna idea tienen, pero no se ha visto nada, es cómo van a monetizar eso, porque Google monetiza Ya. los resultados gracias a lo que hemos estado hablando antes, que son los clics en los anuncios. Cuando tú eliminas los enlaces en los cuales se puede hacer clic, sean de pago o sean orgánicos, y simplemente das un texto en respuesta, ¿dónde va a estar la monetización equivalente a lo que tiene ahora Google? ¿Vale? A Sí, sí, Bing sí, sí. esto le puede merecer la pena porque en el fondo gana mucho menos dinero que Google. Entonces puede estar dispuesto a hacer, y sobre todo buscadores nuevos, están surgiendo buscadores nuevos que están muy basados en inteligencia artificial, y entonces están apostando por esto, porque como no tienen usuarios, previamente no parten de una base Claro. previa a usuarios, todo lo que crezcan será bueno. Google, en cambio, cualquier experimentito de estos que haga y que sustituya sus resultados tradicionales por un asistente dándote respuesta, se puede resentir su monetización actual si es que no lo sustituye por otro método, el que sea, para poder equilibrar eso, ¿vale? Entonces, se entiende que Google sea bastante conservador y que a pesar de que son absolutamente punteros en inteligencia artificial y ellos internamente han desarrollado cosas que yo creo que seguramente sean mejores que ChatGPT y tal, pero claro, el producto suyo es vender clics, ¿vale? Sí, Entonces, sí, total, total, total. es muy complicado, ¿vale? Y luego Bing yo creo que va a tener un problema, aunque meta ChatGPT, que es casi ya inminente, lo han prometido para antes de que acabe marzo. ¿Vale? Yo creo que va a tener el problema de que Bing no lo usa casi nadie. ¿Vale? O sea, a día de hoy Claro, en de España momento, Bing, claro, de momento. claro, pero un producto que no usa casi nadie, por mucho que les digas que es mejor y que lo empieces a usar y tal, es difícil acostumbrarles, ¿vale? Porque trae todo ese bagaje de la gente, pero es que a mí Bing no me gusta, es que no sé qué, no sé cuántos. Y luego le pasa una cosa que en la que Google puede ganar, que es que Google, aparte de ese gran index y esos factores de ranking y esa actualización de los resultados, Google tiene muchos datos personales, ¿vale? De Ajá. ubicación. Google está conectado con Google Maps, sabes a qué restaurantes has ido, que es un poco una cosa que asusta un poco, ¿no? Pero la verdad es que lo Sí, tiene. sí, sí. Entonces, imagínate si Google pudiera combinar este asistente, este ChatGPT, con lo que ha sido el OK Google de toda la vida, que es malísimo, ¿no? El plan que tú le digas, oye, recomiéndame un restaurante que me pueda gustar, porque conoces mis gustos. Claro, claro. Bing tiene muchos menos datos personales porque ha tenido mucho menos uso históricamente, y entonces eso le costaría, ¿vale? Digamos que en el momento en el que a lo mejor Google esté capacitado para, que ya veremos si lo hace, porque como digo, hay que monetizarlo, ¿vale? Pero si en algún momento introdujese algo así, Google tendría la ventaja porque ha tenido más uso, tiene más datos, tiene más históricos, sabe un poco más, ¿vale? En un buscador es muy importante el feedback de los usuarios, ¿vale? Por ejemplo, Google hace un experimentito y dice, si cambio este enlace de sitio, los usuarios hacen más clic o hacen menos, ¿vale? Entonces recibe feedback rápido y sabe si va a funcionar o no. A Bing estas cosas le cuestan mucho más porque tiene menos usuarios.
¿vale? Es la gran desventaja que tiene. Pero bueno, oye, que a lo mejor meten GPT y consiguen arañarle un 20% de cuota Sí, sí, sí. Y eso es de mucho mercado a dinero. Google, que sería la leche, sería un montón, sí, sí. Bueno, está claro que vamos a estar distraídos los próximos meses y que esto da para un podcast entero, ¿no? Hablar de OpenAI, Sí, de Bing, de sí, sí. Microsoft y de todo esto, ¿no? Sobre Ya todo para... que dentro de un mes o de dos va a ser distinto, encima, que dentro Va a de un ser mes o de distinto. dos Bueno, va a pues haber nuevas oye, cosas que debatir y tal. O sea si hace falta te volveremos a llamar, Juan, ¿vale? Para que vengas al podcast a explicarnos. Para rematar, que se nos está alargando esto y había prometido que hoy nos ajustaríamos al tiempo. Yo tenía aquí algunas preguntitas que me faltaba por, digo, a lo mejor salen durante la charla. Eh, ese analytics, ¿no? Que mira cualquier e-commerce manager, ¿no? Y le sale, ¿no? ujú, Porcentaje de rebote, ¿no? Tiempo en sí. página. Ujú. ¿Cuánto de importante es esto para el SEO? ¿Menos rebote, más tiempo en página? ¿Google nos va a indexar Ujú. mejor? ¿O al final tampoco es tan importante? Sí, es menos importante de lo que la gente cree. O sea, por ejemplo, Google no usa la tasa de rebote que dice tu Analytics como factor, ¿vale? Porque ese ¿Vale? es un dato que no para ellos no tiene valor, porque tú podrías tener mal instalado tu Analytics o podrías haber modificado esa métrica de alguna manera, e incluso hay sitios que no usan Google Analytics, con lo cual no podrían. Google necesita que los factores sean universales, ¿vale? Que más o menos todo el mundo parta en las mismas condiciones y que a todo el mundo le puedan aplicar eso o no. Entonces, la tasa de rebote en Analytics o el tiempo de permanencia en página que dice tu Analytics o tal no vale. Ahora, he mencionado antes lo del feedback de los usuarios. Es verdad que ellos sí podrían usar como factor y muy probablemente usan el hecho de que tú buscas algo y si ellos están posicionando una serie de resultados y se dan cuenta de que la gente hace clic en esos resultados, pero vuelven a la SERP, vuelven a la página de resultados y acaban haciendo clic en otro, Claro. es posible que eso quiera decir que el resultado en el que han hecho clic no les ha satisfecho del Claro, todo. claro, Pero claro. eso no Ah, tiene claro, nada que ver con el tiempo de permanencia en tu página de tu claro, pero es Analytics o un, tal, ¿vale? es un comportamiento lógico, ¿no? O sea, yo voy, incluso puede ser que agregue a carrito, tal, no sé qué, pero vuelvo otra vez a la búsqueda original. Sí, en general dice Google que es una señal un poco ruidosa. Entonces, yo creo que la usan. Mira, hay una forma en la que han reconocido cómo la usan, que es decir, por ejemplo, si están probando los módulos, tú sabes todas esas cosas del el módulo de imágenes, el módulo de noticias, el módulo de mapa, cuando Ujú. buscas algo, sí que usan agregado los datos de clic de los usuarios. O sea, por ejemplo, durante un tiempo deciden que una búsqueda tiene un componente local y que tienen que sacar el mapa, ¿vale? Ponen ahí el mapa y dejan pasar un par de semanas o lo que sea, lo que necesiten para hacer el test, y dicen, si la gente no ha hecho clic en los resultados del mapa en un porcentaje similar al de otras búsquedas que tenemos donde sí está el mapa, quiere decir que esto ahí no es relevante y lo tenemos que poner más abajo o lo tenemos que quitar del todo, lo que sea, ¿vale? Ya. Pero eso son cosas que indirectamente a ti te pueden afectar, pero son más de tipo interno, de uso interno de Google y tal, ¿vale? O sea, no te tienes que, la verdad es que obsesionarse tanto con que, ay, ha bajado mi porcentaje de rebote un 5%. Bueno, entonces voy a mejorar en SEO un montón en esta página. No, no es así, no hay No, esa no, relación no, no. directa. Y por último, herramientas que podemos utilizar, ¿no? Para tener un mejor SEO y para Hay trabajar estas muchas. cositas. ¿Alguna que nos recomiendes? Hay muchas. Screaming Frog es un poquito como la herramienta que simula el rastreo de Google por excelencia. Otro similar sería Sitewalk. Yo uso ambas según el caso. Pues uso una u otra. También hay crawlers en la nube, ¿vale? JetOctopus, por ejemplo, que está muy bien y tiene un precio competitivo. Pero ¿Hay alguna Control, gratuita? gratuita para rastrear. Screaming Frog hasta, me parece que hasta 300 o 400 páginas, ¿vale? Bueno, bueno. Otros crawlers gratuitos, pues alguno muy, muy, muy antiguo, pero vamos, no, no sé yo si, si merece la pena recomendarlo. Y luego están estas herramientas que tienen datos muy importantes sobre quién posiciona en Google, ¿no? Pues serían SEMrush, Sí. Systrix, Ahrefs, que también hace esto y es muy popular por el tema de los enlaces, aunque en el fondo todas las otras suites también te dicen el tema de los enlaces y tal. Vale, esas serían un poco las principales. Lo que pasa es que, claro, todo depende de si tú de verdad eres SEO y te vas a dedicar al trabajo del SEO y a tener clientes y tal, o si tú eres alguien al que le interesa el SEO un poquito. Si eres Claro, alguien al que claro. le interesa el SEO un poquito, a lo mejor todos estos softwares te sobran un poco, Se ¿no? te escapan, sí, 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 estoy de acuerdo. Oye, y ya para acabar, hemos dicho mucho, pero igual quieres añadir algo. ¿Qué se está haciendo mal en e-commerce?
Bueno, ya efectivamente en lo relativo a SEO he dicho un montón de cosas, ¿vale? Y pues me quedo con eso, ¿vale? Lo de las categorías y tal, y que se organizan mal. Y yo hablaría ya no de SEO, sino un poco del planteamiento estratégico que lo engloba todo. Una cosa que yo me he encontrado bastantes veces que se hace mal es que digamos que no se tiene en cuenta que tú vas a necesitar invertir en marketing para dar a conocer a tu página. Es decir, yo creo que los vendedores parten de un presupuesto y a lo mejor les dicen, pues mira, hacerte la web cuesta esto y lo pagan muy alegremente, pero casi nos han dejado parte del presupuesto para poder dar a conocer la web. Y luego entonces, pues claro, o no les llega para hacer SEO, no les llega para hacer SEM, no les llega para hacer todas las cosas que querrían hacer. Eso es mejor que te lo plantees antes de gastarte X en hacer la web, porque tienes que darte cuenta de que tiene que quedar para hacer marketing, ¿vale? Y aquí no estoy hablando solo de SEO, ni mucho menos. Y luego, relacionado con esto, a veces pasas con e-commerce que están en funcionamiento y que ya están vendiendo y tal, te contratan, ¿no? Y te encargan, pues, o bien SEO o SEM o las dos cosas, o lo que sea, y tú les consigues conversiones bueno, pues con el precio, al final con el ROI que eso tenga y tal, pero van y te dicen, ya, pero es que con mi margen a mí esto no me sale bien. O tal, Ya, pues, bueno, pues yo eso no tengo nada que hacer, yo eso no es culpa mía. O sea, tú serás el que tienes que haber visto previamente si tu coste operacional justifica que vayas luego a hacer una inversión en marketing y que al final cojas y digas, pues me ha costado cada venta tanto y merece la pena sí o no. O sea, si eso no está claro desde el principio, es que no sé qué pretendes que te arregle el marketing, ¿vale? O sea, que es que por eso hablo son cosas muy de planteamiento inicial y muy de estrategia, bueno, que a veces yo entiendo que es difícil predecir exactamente cuándo te va a costar, pero tú tienes que asumir que un coste va a tener, ¿vale? claro. Eso es así, un coste, pero que es una inversión, ¿vale? O sea, que es que Sí, muchas sí, veces sí. se creen, jo, es que me cuesta la agencia SEO no sé cuántos. Bueno, eh, te cuesta porque te están haciendo vender. Lo que yo entiendo que deberíamos cortar es si pagas una agencia SEO, SEM o lo que sea y no te hacen vender nada, pero lo Y que no te no da puedes resultados. enfadarte con ellos es porque luego los márgenes a ti no te dan para eso no es culpa de la agencia, ¿vale? Y tú, Juan, ¿cuál es el podcast, ¿no? La newsletter que no puede faltar en tu día a día? Bueno, yo consumo más contenido en inglés que en español, eso lo primero, al final el que más escucho es uno que es uno de mis autores favoritos, que se llama Cal Newport, y su podcast se llama Deep Questions, que me parece que lo saca una vez a la semana, y está muy bien. Este es más bien es un divulgador sobre productividad, no productividad en el sentido de hacer más cosas, sino de hacerlas mejor, de trabajar mejor y estar más a gusto un poco con tu vida profesional y en todos los sentidos, ¿vale? Y la verdad que me gusta mucho, está muy bien. Es el autor de un libro que se llama Deep Work, Te iba a que me decir, parece en español, lo tengo en mi lista de libros para es leer buenísimo, es buenísimo. y es raro me acuerde del nombre del autor, pero lo tenía y no sé por qué grabado. Léelo, Alejandro, es muy bueno. Es muy bueno. Me parece que en español se llama Enfócate, Deep Work. Sí, sí, y estaba mirando en su Y web, ha escrito un montón de libros este tío. sí, sí, ha escrito un montón. Luego después, o sea, uno de los últimos es A World Without Email, es, Sí, un mundo exacto. sin email, pero también tiene Digital Minimalism, So Good They Bueno, Can't Ignore You, es buenísimo. sin email, pero con Slack, ¿no? Me imagino. No, no, bueno, Slack le parece el demonio, ya, si el email le parece mal, imagínate. Muy bien. Oye, y ya para terminar, Juan, a ti te recomiendo para pasar por aquí por el podcast, tú y yo no nos conocíamos, Rubén Bastón de Marketing for E-Commerce. ¿Quién crees que es interesante que se pase por aquí y contar su historia? Pues mira, yo te voy a recomendar a Miguel Sanz. Miguel Sanz tiene una agencia, es el CEO de la agencia Bisiesto, se llama Bisiesto Studio, Sí, sí, y sí, son una sí. agencia, yo me dedico solo al SEO, pero ellos se dedican al SEO y SEM y ellos se dedican a prácticamente todo, ¿vale? Pero con un foco en UX, ¿vale? En experiencia de usuario y tal, y de hecho, pues por ejemplo, hace unas retransmisiones en Twitch en las que analizan desde fuera un e-commerce y tal, y la verdad que creo que es una persona que puede aportar mucho a tu audiencia. Creo que tiene esa visión que va a encajar bastante con el podcast. Así que nada, o sea, Miguel es mi recomendación.
Venga, Miguel, pues calienta que sales, contactaremos con él y a ver si le apetece pasarse por aquí y explicar su historia y estar un buen rato. Gracias, Juan. Si la gente te quiere contactar, useo.es o no sé Sí, qué otro canal. useo.es, en Twitter soy @seostratega, ¿vale? Estoy bastante activo en Twitter, en LinkedIn, pues nada, Juan González Villa y me encontráis. Y luego yo mismo aprovecho, tengo una newsletter, ¿vale? Deseo que mando los Hombre, domingos por la mañana que se llama 10 links azules. O sea, que es que si queréis estar, lo que hago es recopilar una vez a la semana las noticias, los artículos así más importantes, ¿no? De la semana. Y la verdad que a la gente le gusta bastante y me dicen, oye, mira, ya desde que estoy suscrito a tu newsletter, me he quitado de 5 o 6 o he dejado de meterme a Twitter para tal, porque tú el domingo por la mañana me lo cuentas todo mientras yo me tomo un café y me viene me fenomenal. O sea que encanta, me encanta. animaría a eso. Me la voy a apuntar. Uno de mis propósitos para este año es inbox cero, aunque Uh, me va a costar. Y una de ellas es quitarse las newsletters. Y creo que las que son semanales y en fin de semana son mucho más fáciles, porque tú de repente te despiertas por la mañana y tienes un email de las 6, otro de las 7, otro de las 8 de diferentes newsletters y jolín, yo por la mañana pues me he visto pitando, llevo a los niños al cole, voy sí. pitando a la oficina o trabajo desde casa, reunión, stand-up meeting por la mañana con el equipo, salto con otra reunión y claro, yo me las quiero leer, aunque sea un poco en diagonal, ¿no? Y hay veces joder, que pegamos todos unas chapas y mira, tú y yo aquí una hora ahora mismo, ¿eh? Pero bueno, el contenido podcast, pues mira, si no te ves todos los episodios, no pasa nada. En cambio, la newsletter te entra en la bandeja de entrada, ¿no? Y estás ahí como obligado. Y Te da yo, estrés, ¿no? Que se te vayan acumulando. Uy, sí, sí, sí. Y tengo por varias ejemplo, semanas acumuladas ahí. la de e-commerce Martech de Andrés Barreto, ¿no? O la de que son el fin de semana, o la de... Bueno, estoy conectado a varias de fin de semana. Creo que es el futuro, ¿eh? Así que, bueno, me voy a apuntar. Si luego me desapunto, no me lo tengas en cuenta, que es No pasa por este nada. objetivo del inbox cero, ¿vale? Oye, Juan, ha sido un placer. Gracias por pasarte por Lo mismo aquí y nos digo, vemos Alejandro. pronto. Muchas gracias a ti. Venga, un Un abrazo. abrazo. Chao.